principios que si usted lo puede tomar en el nombre de Jesús, van a lograr transformar tu vida para siempre. Yo quiero eso para mí. Amén. Así que ahí viene el primer principio. Versículo 18 del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 18. ¿Lo tiene? Claro, del versículo 18. Mateo 13, versículo 18. Exactamente. ¿Lo tiene ahí? Lo tenemos todos. Lo leemos. Dice: vosotros, pues, escuchad la parábola del sembrador. ¿Qué nos dice el Señor primero? Escucha. Presta atención. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué es lo que pasa cuando usted viene y escucha la palabra? ¿Qué pasa cuando usted escucha una prédica grabada de la iglesia? Esta primera parábola de las 4 que vamos a compartir brevemente te va a enseñar 4 cosas que son fundamentales. Punto número 1. Si nosotros oímos la palabra del reino y no la entendemos, esa palabra es robada de tu corazón. ¿Por quién es robada? Por el maligno, por el enemigo. El maligno viene y arrebata, te saca lo que se te sembró. Por eso hay cosas que vos escuchaste que vos no vivís. Hay cosas que Dios te dijo que iban a pasar y no pasaron, porque viene el maligno y te roba eso. Por eso es importante entender la palabra, entender, básicamente. Porque dice, el que escucha la palabra del reino, el que escucha el evangelio y no lo entiende. Escuche, el que no lo entiende, no entiende cómo funciona el reino de Dios. Lo más probable es que el diablo te quite la palabra. Usted dice, pero ¿cómo si Dios me la dio? Si no la entendiste, la primera, el diablo te la saca. Por eso es importante que nosotros primero entendamos. Usted no entiende algo, pregunte. Estoy viviendo en circunstancias, pido ayuda. La primera lección que estás aprendiendo, no te quedes solo. Decirle al lado, no te quedes solo. Nadie puede solo. Los superhéroes que salvan el mundo viven en Marvel, en Disney, pero no viven en la realidad. Por eso es importante. El diablo arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. ¿Qué pasa en el camino? La gente transita. ¿Qué significa esto? Que al transitar la vida, esa palabra se va apagando, se va yendo. Es pisoteada, es quitada. Está cerca del camino. El tráfico de la vida la va apagando. Muchas veces nosotros nos encontramos en esas circunstancias. ¿Cuándo están ahí? Que se produce, que el Señor trae palabra, pero el diablo te arrebata esa palabra. Te distrae, te molesta, te quita y perdiste ese momento donde la palabra está siendo sembrada, traída sobre tu vida. Esta primera parábola, este primer principio habla de una parábola del sembrado. Son 4 terrenos. El primero son los del camino. Ahora el segundo, fíjese, versículo 20. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregal, en piedra, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Oh, está contento, gloria a Dios. Mira lo que Dios va a hacer en mi vida. La recibe contento, pero no tiene raíz. Y eso significa vida espiritual. Hay cosas que Dios te ha dicho que no se están haciendo, que no se están cumpliendo porque te falta raíz, te falta vida espiritual. Esa palabra no tiene dónde pararse, porque todo lo que Dios quiere hacer tiene que tener un sustento en la vida de cada uno de nosotros. Dios no es Papá Noel que te va a dar lo mismo por más que vos vivas mal, haga lo que vos quieras, tenga los hábitos que vos quieras. No. Él es un padre. Y Él va a limitar y cortar e incluso quitar cosas de tu vida hasta que vos logres entender y te rindas delante de Él. ¿Cuántos están ahí? Ese segundo terreno es cuando llega la palabra, pero es algo temporal, dice el versículo 21. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropezas y caes. ¿Cómo me doy cuenta, hermano, que yo tengo una espiritualidad superficial? ¿Qué hace cuando viene la prueba? ¿Qué hace cuando venga el problema?
¿Qué hace cuando te explote todo en la cara? ¿Cuál es la actitud que vos tomas? ¿Me escandalizo, me pierdo? ¿O de repente me tranquilizo así? No, pero si el mismo que me habló el sábado es el mismo que está acá. ¿O está el mellizo ahí viviendo al lado mío? No, es el mismo Dios. Y dice la Biblia que su mano no se ha cortado sobre nosotros. Es decir, su nivel de influencia no se ha cortado. Antes en el catolicismo creíamos en un Dios que casi vivía allá adentro, pero esa es una idea que debemos abandonar. Dios vive dentro de nosotros. La iglesia no es este lugar donde estamos. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y por eso es importante que este segundo terreno no tengamos una fe temporal, que cuando venga la aflicción o la persecución no tropiece y caiga. No. Me voy a fortalecer más en Dios. Si antes oraba una hora, ahora ora dos. Si antes me costaba leer la Biblia, ahora leo en vez de un capítulo, leo dos. ¿Qué hacemos muchas veces nosotros? Todo lo contrario. Viene la prueba y la aflicción, dejo de orar. Me debilito. No me congrego. Y ya. Dejo de pelear. Por eso es importante que nosotros lo entendamos. ¿Qué clase de terreno somos nosotros? Las buenas semillas han sido sembradas en todos nosotros. Ahora la respuesta es distinta dependiendo del terreno. Mire lo que dice el versículo 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se queda sin fruto. Es decir, la recibí contento, la recibí feliz, gloria a Dios, pero ¿qué pasa? Va pasando la vida ya, el bolsillo te aprieta, vienen los problemas en la familia, que este se discute, que este le pega, que este le hace esto. Las preocupaciones, pero además le suma eso, el engaño de las riquezas. ¿De qué te vale un televisor más grande o una zapatilla más nueva si tu vida es un caos, una guerra? Proverbios dice que es mejor comer un pan seco en casa de paz que un banquete en una casa de rencilla, porque hasta te cae mal la panza. Recién decía, hermano, qué lindo que estamos unidos, aún en las pruebas, en las dificultades estamos unidos, gloria a Dios. Es mejor un mate cocido en paz que un lechón, pero todos pelean. ¿O no es así? Por eso es importante que nosotros sembremos espiritualidad en nuestra vida, porque van a venir las preocupaciones. No está hablando un pastor acá, está hablando Jesús, que algo tiene de autoridad para hablarnos, porque Él sí también pasó aflicciones, miedos, problemas. Por eso dice, aquella semilla que fue sembrado entre espinos, más las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas. ¿Por qué un engaño? Porque tener algo no te hace más rico, tenerlo a Él te hace más rico. Es un engaño. Es decir, pero mira, me falta esto. No, porque dice la Biblia que si lo tenés a Él, lo tenés todo. Lo otro puede llegar, entonces estoy condenado a esta situación. No, tranquilo. Pero va a ser en el tiempo de Él, a la forma de Él. ¿Cuántos están ahí? Porque es importante que nosotros lo entendamos, y se lo dice alguien que tiene muchos problemas para someterse a esta verdad. Porque soy el primero que levanta la queja cuando no me pasa a mí las cosas, cuando no llega la bendición, cuando se cierran las puertas. Pero acá la palabra nos habla y nos dice que el engaño de las riquezas ahoga la palabra. No deje que ahogue la palabra. Ni el engaño de las riquezas, ni las preocupaciones de este mundo. Porque te quiero decir, hermano, hermana querida, que somos extranjeros y peregrinos. Nosotros no somos de acá. Somos del primer piso, decía Beller. Somos de allá arriba. Por eso vos no coincidís en el trabajo, en el colegio, la gente te mira medio raro. Sos raro, por lo otro. Y claro que sí, gloria a Dios, porque dentro tuyo está el Espíritu Santo. Claro que soy raro. Claro que soy distinto. Y no tengo que parecerme a los otros, que los otros quedarán en su forma de ser. Yo tengo que mantenerme abierto en amor, en misericordia, perdonarlo, orar para que se conviertan. Pero tengo que preocuparme principalmente en mi vida espiritual. Yo tengo que ser una buena tierra para esa semilla, para el evangelio del reino que se ha sembrado. ¿Cuántos están acá? Esto es importantísimo, hermano querido. Cada uno de nosotros decide qué clase de tierra es. Y acá hay una palabra que pasó de largo y dice, y se queda sin fruto. ¿Qué es lo que es el fruto? Desarrollar el carácter de Jesucristo en tu vida.
¿Dónde se nota la espiritualidad? ¿Dónde se notan las raíces? En el carácter. Vas desarrollando características de cómo Jesús pensaba, Jesús hablaba, Jesús decidía, cómo Jesús tomaba la prueba, la dificultad, cómo encaraba las circunstancias cuando las personas lo toreaban, lo peleaban. ¿Cuántos están ahí? Es decir, tomar esa decisión de fe. Caminar hasta desarrollar el carácter de Cristo. Yo me convertí hace más de 30 años y todavía no alcanzo, yo creo que ni una característica totalmente de Él. ¿Cómo? Pero todos los días, un pasito más cerca. No, ya intenté correr una maratón en un día, cambiar de un día para el otro, mentira, no se puede. Es como esa persona dice, no, voy a cambiar toda mi alimentación en un día. No, no se puede. Te va a salir un día, el otro día ya no lo hace. Tiene que ser progresivo. Progresivo. Para que se pueda ser sustentable, para que dure en el tiempo. Los cambios son progresivos. A ver. Así como fuimos esclavizados en el mundo, esa esclavización fue progresiva, también la liberación, aunque fue proclamada de manera total a través de Jesucristo, viene de manera progresiva. Y llegamos a la última tierra. Mire lo que pasa. Versículo 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es aquel que oye la palabra. Primero, la oye. La primera forma en que roba el diablo la palabra es distraerte. El que oye la palabra. Segundo, el que la entiende. ¿Qué pasa con el que la entiende? La que la incorpora, habla de una palabra que es relacionada con el aprendizaje. La incorpora, la internaliza. Este sí es el que da fruto, es decir, desarrolla el carácter de Cristo. ¿Y qué pasa? Y produce ¿cuánto? De al 1%, otro al 60% y otro al 30%. Al 30%, al 60% y al 100%. En economía, eso representa, el que es al 30 por 1, da un interés de 3000%. Tener un plazo fijo así, 3000%. El que rinde a 60 por 1, rinde un interés del 6000%. Y el que es 100 por 1, es un interés del 10.000%. ¿Qué te quiere decir? Que aquellos que la entienden, que aquellos que la escucharon, que aquellos que producen, cubrirán todo lo que los otros no quisieron hacer. Este mensaje de Jesús también es para la iglesia en general. No muchos van a creer. Muchas veces el diablo va a robar esa palabra. Muchas veces las situaciones de la vida le van a robar esa palabra. No va a creer, no va a crecer. Los engaños de las riquezas van a ahogar esa palabra. Presten atención. Y esto es para que no nos desanimemos. Porque si nosotros sí la hemos escuchado y la hemos entendido y la hemos incorporado y estamos desarrollando fruto, quédese tranquilo, que sea el 30, o sea el 60, o sea el 100 por 1, usted va a darle intereses espirituales al Señor. Usted le va a rendir espiritualmente. Se lo dice a alguien que también le costó mucho creerle, una persona muy limitada como lo soy. Pero me animé a creerle a Dios, no a lo que miro en el espejo. Porque si me miro al espejo, me largo a llorar. Pero si lo miro a Él, tengo esperanza. Me pongo de pie y sigo creyendo y avanzando en el nombre de Jesús. Hoy esta palabra es muy importante. Hay 4 terrenos. La semilla es la misma. La palabra del reino de Dios. Ahora, ¿cuál va a ser mi respuesta? ¿Cuál será mi respuesta? ¿Será aquella que queda en el camino y que el diablo la arrebata a la palabra? ¿Será aquella que tiene poca raíz y que a causa de la persecución o los problemas tropieza y cae? ¿Será aquella que cayó en los espinos, cuya fue engañado por las preocupaciones y el engaño de las riquezas y terminó ahogada esa palabra de Dios? ¿O el que la entendió, la practicó, desarrolló fruto y rinde por todo lo que los otros no quisieron crecer? Es increíble, ¿no? Pero el Dios no está hablando. ¿Cuál será tu tierra? Mire lo que sigue. Versículo 24. Dice que Jesús, hay una semilla en el campo. Mientras los hombres dormían, dice que vino un enemigo y sembró una cizaña entre el trigo. El trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo?
¿Cómo pues tiene cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él le dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquen también el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero el trigo recogerla en mi granero. ¿Qué está hablando aquí? Es una parábola de la iglesia. Dentro de la iglesia hay cizaña y hay trigo. Hay cristianos reales y cristianos no reales. ¿Cómo se nota? En el momento de la siega, cuando se abre y muestra el grano, distinguir la cizaña del trigo. Ya llegará el tiempo que el dueño de la iglesia tomará cuenta de eso. Y no estoy hablando del dueño de la iglesia, sino que es Jesucristo, el que va a separar quién es el trigo y quién es la cizaña. ¿Qué nos quiere decir eso, hermano? Lo que nos quiere decir es que nosotros tenemos que entender que vamos a convivir con la oposición. Vamos a convivir con personas que se dicen ser cristianos, pero que no lo son. Y que nosotros vamos a tener que fortalecer nuestro corazón y no desanimarnos. Vamos a ver iglesias que nos predican la sana doctrina. Y eso va a crecer. Fíjese que Jesús dice, eso va a crecer. ¿Y por qué no se arranca ahora todo eso, hermano? Toda esa falsa doctrina. Porque Jesús dice, no la arranquéis porque vas a arrancar el trigo con ella. Es decir, vas a perder personas que realmente creen en Dios. Que a pesar de estar sometidos bajo ciertos movimientos que no enseñan correctamente la palabra de Dios, el Señor, por amor a esos cristianos reales que viven en ese lugar, no los arranca. Pero va a llegar el tiempo que Él va a establecer el juicio y va a pedirle cuentas. ¿Y a nosotros qué nos dice Santiago? Y a nosotros nos dice que si somos trigo, también va a haber algo al frente o al lado tuyo que será cizaña, que te va a hacer guerra, que te va a luchar, que te va a comer la raíz. Pero quédate tranquilo, Dios va a traer justicia sobre esas personas. Él es aquel que es un juez justo, aquel que edifica tu vida. ¿Cuánto están aprendiendo? Amén. Dios está respondiendo cosas que seguramente te estabas preguntando. La tercera, rápido, versículo 32, dice, 31 y 32, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo, y que de toda la semilla es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y andan en sus ramas. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la iglesia, porque está hablando del reino de los cielos. Y habla de que algo que comenzó muy chiquito, muy pequeño, luego comienza a crecer, y crece tanto que hasta otros vienen a buscar sus recursos. Las aves del cielo, dice, vienen a buscar sus recursos. ¿Qué significa eso? Esa palabra es para la iglesia, esa palabra es para cada uno de nosotros. Aunque tu comienzo sea pequeño, lo importante es que esa semilla que he sembrado en tu vida, que es la palabra de Dios, todas las parábolas están unidas, ¿ves? Esa palabra de Dios que fue sembrada va a crecer. Y otras personas van a buscar lo que vos tenés. Y es una palabra de Jesús, tanto para la iglesia como grupo congregacional, como para cada uno de nosotros. Mire, tan importante es la espiritualidad en nosotros. Por eso es tan importante afirmarnos en Dios. Porque hay personas que hoy están pasando situaciones mucho más complejas que las que vos estás pasando, que están esperando que vos te afirmes, que esa semilla que ha sido sembrada de mostaza en tu vida crezca que sea un árbol frondoso, para que ellos puedan refugiarse en tu vida, para encontrar respuestas que hoy quizá no la tienen. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, la primera parábola habla sobre quien escucha el reino. La segunda parábola habla de que habrá oposición al que escuche el reino. Y la tercera parábola te dice, quédate tranquilo que si el reino fue sembrado en tu vida, vas a crecer. Y hay personas que van a recibir de lo que vos estás pasando. De lo que vos le llamás crisis, de lo que vos le llamás algo malo, eso va a ministrar a otras personas. Ese será para ellos un árbol. Pero todo nació de la semilla del reino de los cielos, del evangelio que fue sembrado en tu vida. No de tu carácter, no de tus capacidades, no de tu dinero, ni porque sea exitoso, sino de la palabra escrita de Dios que fue sembrada en tu vida. De allí crecerá el árbol. Y por último, el versículo 33, y con esto termino. Le dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Fíjese que dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura.
Eso habla de la capacidad de influenciar. La iglesia tiene una capacidad de influenciar. Dice que leuda toda la masa. Y la levadura en pequeñas cantidades no tiene esa capacidad. Pero está hablando de que es una levadura distinta porque representa el reino de los cielos. Y cada uno de nosotros fue sembrada la semilla del reino. ¿Cuántos van entendiendo? Y vos a través de tu vida, de tu lugar, de tu contacto, de las personas que tenés alrededor, vos sos esa levadura que va a empezar a fermentar a los otros, que va a empezar a influenciar a los otros con tus principios, con tus valores, con el Espíritu Santo que vive dentro de tu vida. Yo no sé si yo digo, vas a saltar de gozo, pero esto es lo que Dios quiere para vos. Por eso el diablo te distrae, por eso el diablo te quita tiempo, por eso el diablo te hace discutir, te hace pelear. ¿Por qué? Porque distraído no lo molestas. Ahora, si te concentraras en Dios, si pusieras tu línea en el propósito de Dios y caminaras persistentemente todos los días, estas palabras se cumplirían en tu vida. Serías la buena tierra de la primera parábola. Serías el trigo y no la cizaña que triunfaría. Serías ese árbol que nació pequeño, pero que luego las aves del cielo buscaban. Y serías esa levadura de influencia para este mundo que se pierde. Estas 4 parábolas están unidas y son parte de la ley de Cristo. Estas 4 parábolas explican parte del reino de los cielos. Él ha sembrado una palabra en tu vida. El enemigo querrá traer cizaña, pero esa semilla crecerá, dará lugar a otros, bendecirá a otros e influenciará a otros. ¿Ahora entendés por qué las luchas? ¿Ahora entendés por qué se te ponen en contra esas personas? No son ellos, sino que el diablo sabe muy bien que si vos te pones en pie, hasta las piedras van a temblar. Cuando yo decidí ponerme en pie y que esta iglesia comenzara, de Él, no mía, de Él, lleno de pruebas toda la semana. En mi casa, en mi economía, en mi familia. Y una vez iba en el auto y no sé qué le había pasado al auto y me freno, porque no es un Ferrari el mío, ¿no? Un 98, creo que lo tienen 4 ángeles de los 4 costados para que no se caiga. Lo lavo poco porque la otra vez le dije el que lo lava, le digo, no me lo lave mucho, le digo, porque en cualquier momento estornudo y quedo solamente con el volante en la mano. Y en ese momento digo, pero parece que le estuviera sirviendo al diablo. Todas las contras. No, porque le estoy sirviendo a Dios, tengo todas las contras. Porque Jesús le dijo a los discípulos, a los que lo seguían a Él, le dijo, en el mundo vas a tener aflicción. El cristiano debe preocuparse si no tiene oposición. Preocúpate porque quiere decir que está más en el mundo. Si no hay oposición espiritual ni de personas, preocúpate, porque capaz que te volviste como uno del mundo. Ahora, si tenés oposición, te hacen la guerra, gloria a Dios, porque eso significa de que estoy en contra de la corriente, estoy en contra de la doctrina de este mundo. ¿Cuántos dicen amén?